vamos a ver algo, por si no teníamos claro algo. Mirad, lo que vamos a ver es una imagen horrible. Horrible. Y una verdad. Es una masacre cometida por las fuerzas de ocupación contra personas desplazadas en Rabel al-Baida, y vamos a ver cómo los cuerpos caen en el suelo, en la arena. Entre ellos se encuentran mujeres y niños, ancianos y civiles. Y yo creo que sabéis todos quién fue el que realizó ese ataque. Porque siempre son los mismos y no atacan a sitios concretos donde pueda haber políticos, o donde pueda haber grupúsculos, o donde pueda haber armas, o donde pueda haber... No, atacan civiles. Y todos sabemos quién son. Exactamente qué estamos viendo. Pues es un bombardeo de un campamento que albergaba personas desplazadas cerca de la sede de la Embajada de Qatar, al oeste de la ciudad de Gaza, y ha sido esta noche. Ahí tenéis una imagen de la primera explosión y aquí tenemos otro vídeo, justo cuando explotaba. Queda clarito, ¿no? ¿Esto es una guerra o delitos de lesa humanidad? Como lo que hace siempre Israel. Oye, siempre los mismos, los que se confunden, matan niños y ancianos, siempre son los mismos, ¿verdad que sí? Qué casualidad. Bueno, ¿qué estamos viendo en pantalla? Son nuevos informes de inteligencia estadounidense. Ojo, y esto lo quiero dejar clarito. Clarito para oído a navegantes. Informes de inteligencia estadounidenses que están afirmando que el liderazgo iraní sigue. Repito, que el liderazgo iraní sigue. En gran medida intacto. O sea, no han hecho nada, ni les han rozado. Y no corren riesgo del colapso. ¿Queda claro? Volvemos a repetirlo para esa gente que todavía no se deja comer la cabeza por los medios de defecación masiva. Informes estadounidenses afirman que el liderazgo iraní está intacto y no corre ningún riesgo de colapso pronto. Detalles. Número 1. Informes de inteligencia ofrecen un análisis consistente de que el régimen no corre peligro de colapso. 2. La inteligencia también sugiere que el gobierno iraní mantiene el control de la posición pública iraní. De la opinión pública iraní. 3. Funcionarios israelíes en conversaciones a puerta cerrada también han reconocido que no hay certeza de que la guerra conduzca al colapso del gobierno iraní. Y 4. La situación sobre el territorio se describe como fluida. ¿Queda claro lo que llevábamos diciendo nosotros hace mucho tiempo? Sin que nos comiera la cabeza a nadie. ¿Por qué? Porque las imágenes que nosotros ponemos, por suerte, son imágenes directas que nos vienen de allí. No las filtran los medios de comunicación. Por suerte tenemos un grupo en los que nos encontramos nosotros, de personas que nos mandamos información directa desde los países para que nadie nos mienta. Y nos tengamos que comer la mierda que nos echan por la tele. Básicamente es por eso. Por supuesto, por aquí estaba leyendo a... Ahora le he perdido. Me parece que sí a Belén. Exactamente. Ellos matan por matar. Y les da igual todo lo demás. Interesante esto. Y esto es brutal, lo que vamos a decir. Ojo que es brutal. ¿Y por qué es brutal? Porque vamos a hablar del Congreso de Seguridad de la ONU.
Oído lo que voy a decir. Oído lo que voy a decir. Han rechazado la resolución rusa para un alto el fuego en Oriente Medio. Ojo. Vamos a ver, la ONU no estaba. Digo, no sé, igual que yo estoy confundida y no es para eso. Pero yo creía que la ONU estaba para acabar con los conflictos entre países. Para decir, se acabó. O vamos a sentarnos a hablar. No. Directamente el Congreso de Seguridad de la ONU ha rechazado la resolución de Rusia para un alto el fuego en Oriente Medio. El Congreso de Seguridad de las Naciones Unidas ha rechazado este miércoles, o sea, ayer, una propuesta de resolución presentada por Rusia que solicita un cese inmediato de las hostilidades a todas las partes implicadas en el actual conflicto regional. Impresionante. Esa es la ONU, que supuestamente es la que tenía que poner veto a esta serie de cosas. No. Que tiren para adelante. Que sigan matando mujeres y niños. ¿Qué coño? ¿No? Impresionante, pero cierto. Mirad. Lo que les interesa a ellos, básicamente, vamos a ver en pantalla. Y esto sí que lo voy a poner en la pantalla completa porque hay que verlo bien. Vamos a verlo bien, muy bien. Vamos a poner la pantalla completa. Lo que vais a ver en pantalla es un petrolero de propiedad estadounidense que ha sido atacado por drones explosivos en aguas iraníes. Bueno, lo tienen todo súper controlado, ¿no? ¿A que sí? Petrolero estadounidense. Es que ellos solo cuentan la parte iraní. La otra no la cuentan. Bueno, cómo están las cosas, ¿no? No están exactamente como las cuentan, ¿verdad? No están como las cuentan en la tele, mira, y los medios de comunicación, y toda esta mierda que nos inventan. Bueno, pues ahora vais a ver otra. Y lo vamos a hacer como me gusta a mí. Oye, que lea Google las cosas que en Google están. Es algo que nos encanta en este canal. ¿Por qué? Hombre, porque básicamente a nosotros nos quitaban canales por decir esto. Porque éramos teóricos de la conspiración, ¿qué coño, no? Cuando yo hoy... bueno, he visto, me habéis mandado, por cierto, no lo he visto yo. Un periódico importante, ¿no? De economía, el mismísimo eleconomista.es. 20 años lleva hablándonos de economía. Y titula, con esta portada, ahora lo vamos a ver, la solución a la asfixia de la deuda. ¡Coño! La gran estructuración que borraría 40 puntos de una estacada. Muchísimas gracias por esa suscripción. Gracias por esa ayuda al canal, claro que sí. Mari, un besito. Bueno, pues aquí lo tenéis en pantalla. La solución a la asfixia de la deuda. La gran estructuración que podría 40 puntos de una estacada a través de ¿quién? Del Banco Central Europeo. ¿De qué están hablando? A ver si os suena, vamos a escuchar. Alucinar, ¿eh? Alucinar. De hecho, esta nota es muy importante para el que la sepa entender, para el que quiera leer, para el que se quiera informar de verdad. La solución a la asfixia de la deuda. La gran reestructuración que borraría 40 puntos de una tacada a través del BCE. Sin soluciones a corto plazo, los expertos vuelven a señalar una gran reestructuración. La deuda pasaría de manos de los estados al BCE con los bonos perpetuos. Europa es el que está más cerca de ponerlo en práctica con una estructura ya definida. Amanecer frente al BCE y stock. Álvaro Moreno. 6 y 5, 10 de marzo de 2026. 0. Que el mundo está al borde de un serio problema con la deuda no es algo nuevo. Con déficits crecientes, la UE ya tiene una deuda total sobre su PIB del 82%. Esta es incluso más preocupante yendo a casos concretos como Francia, 117%, Italia,
137%, España, 101,8% y Grecia, 146%. Fuera de la UE, la situación es similar, con un 125% para Estados Unidos y un 250% en Japón. Esta enorme montaña de deuda se está convirtiendo en un gran lastre, y el mismo François Villeroy, gobernador del Banco de Francia, definió el contexto actual como una asfixia gradual para la economía, a medida que los intereses se comen cada vez más porcentaje de los presupuestos de los países en lo que parece un bucle interminable. Por poner en contexto, el Banco de España prevé que el gasto en intereses superó en 2025 los 40.000 millones de euros y, en Francia, el Ministerio de Finanzas apunta a entre 52.000 y 53.000 millones. Ojo lo que estamos escuchando. Solo en intereses, España está pagando anualmente 40.000 millones de euros. Francia, 53.000. No quieras saber lo que esté pagando Estados Unidos y China, que supuestamente son los más mejores cuando no es cierto, son los que más deben. ¡Ojo! 53.000 millones. Ante esta situación, los expertos llevan años debatiendo soluciones. Por un lado, estaría la opción de un gran superávit fiscal con el que dar la vuelta a la situación. Una opción que parece totalmente descartada, teniendo en cuenta que la UE ha relajado los criterios de déficit, permitiendo un mayor endeudamiento para el rearme europeo y un mayor gasto público que impulse la economía. Es por ello que desde ING apuntan a una emisión neta en 2026 de 930.000 millones de euros en deuda europea, que es incompatible con ese ajuste fiscal. La otra opción es la famosa represión financiera, que, en resumidas cuentas, sería disparar la inflación y con ello quemar la deuda. Una opción que tampoco parece sobre la mesa, teniendo en cuenta que el IPC de la UE está bajo el objetivo, en el 1,9%, según los últimos datos de Eurostat. Sin embargo, diversos expertos apuntan a una tercera vía que podría activarse en los próximos años en Europa y convertir al viejo continente en el gran laboratorio del mundo para resolver la crisis más esperada, la de la deuda pública. Se trata de la reestructuración políticamente correcta de los bonos eternos. Bonos eternos, ojo. Verbas. Apartur llevará a los tribunales a cualquier. Hay la reestructuración en la que nadie pierde. Claro, El seguro Foro que lo Oficial de perdemos. Los bancos centrales, OMFIF, lanza esta propuesta y dice que Europa será el primer lugar del mundo donde podría ocurrir debido a que el diseño institucional de Europa hace más visibles las tensiones de la deuda. Los Estados miembros no controlan la política monetaria y no pueden ni devaluar la moneda ni depender de una financiación monetaria nacional, por lo que el eurosistema es de los primeros lugares que se vería obligado a intervenir si la situación sigue empeorando. Además, comenta que el caso de Europa es un ejemplo amplificado del desafío más importante que atenaza al mundo a medio plazo: preservar la salud fiscal en un mundo donde los volúmenes de deuda son enormes. El think tank rescata una opción que no es nueva y que ya ha sido debatida en la UE, pero que cobra una nueva dimensión a la luz de las circunstancias actuales. La posible respuesta a la crisis es revisar la propuesta que presentó hace una década Pierre Paris y Charles Wyplos: la reestructuración de deuda políticamente aceptable. Políticamente Los aceptable, expertos la madre de que esta los parió. institución remarcan que, si bien Europa es el escenario base, esta podría ser la solución para las economías maduras del mundo. La idea central es la base de cualquier reestructuración: negociar con los acreedores un cambio en la situación de la deuda. Esto suele ser temido por los mercados y genera enormes disrupciones con las partes implicadas, lo que genera grandes costes en el futuro debido a la incertidumbre que genera para los inversores el hecho de que el dinero que han invertido en bonos se haya visto alterado con una negociación. Básicamente, estáis entendiendo, ¿no? Antes eran los bonos normales, ahora serán los bonos eternos. Bonos eternos que quieren que se reestructure la deuda eternamente a su favor. Básicamente, es lo que están diciendo. Ojo, María Vana. No, esto lo quieren empezar en Europa. Esto es a nivel mundial. Entendamos que todo lo que se está diciendo al final es para todos. Una cosa es que empiece en Europa y otra cosa es que todos los países vayan detrás, dice Tony. El 80% de los dólares mundiales con la maquinita igual a la deuda, exactamente. Y es la moneda utilizada como reserva, exactamente.
reserva que ya no podrán utilizar. Por eso quieren hacer ese reinicio, ese reseteo, con el... y ahora lo vamos a ver. Porque por supuestísimo, ya sabéis que cuando se mueve todo, se habla de las CBDC. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Bueno, a ese sistema de CBDCs, a ese reseteo, ¿qué quieren meterle? En vez de bonos, como hasta ahora lo habíamos visto, bonos eternos. Hombre, ¿cómo decirlo? Otra manera de seguir sumando, ¿no? Seguir sumando. Increíble. Increíble. Vas a terminar de escuchar. Negociación. Sin embargo, aquí hay un factor extra que entra en escena, los bancos centrales y, en este caso, el BCE. El plan consistiría en convertir una gran proporción de la deuda soberana en títulos perpetuos de cupón cero que los bancos centrales mantendrán indefinidamente en su balance. Lo que te digo. Según los cálculos de OMFID, cada proporción debería alterarse para que los ratios de deuda de cada país de la UE vuelvan a ser sostenibles. En el 80% del PIB. Según sus cálculos, solo a través de este mecanismo se podrían reducir los ratios de deuda en 40 puntos o más, pasando de un 120% al umbral mencionado. Claro. Supuestamente subes el PIB con la moneda digital y, ojo, ¿recordáis lo que decía la moneda digital? Que te la pueden quitar cuando ellos quieran. O sea, sé que si tú tienes un dinerín ahorrado y de repente hay que pagar la deuda y no hay, pues te sustraen dinerín y van pagando la deuda, básicamente. Pero claro, esto hay que sumarlo a lo que es la CBDC. Y hay que recordar lo que es la CBDC. Pero claro, esto, si no juntas las noticias, si no las unes, como hacemos nosotros, al final no te enteras. Es eso del PIB. ¿El PIB? ¿Quién es el PIB? Lo que supuestamente genera el pueblo, ¿no? Es el PIB. Básicamente para que nos enteremos todos, ¿no? Entonces, ¿qué? Como ahora tenemos ya metida la CBDC, esos bonos para siempre, vamos a hablar en cristiano, para siempre. Y tenemos a CBDC metida, donde el Banco Central directamente, el Banco Central Europeo va a manejar la cuestión, pues ya sí eso, vamos recolectando el dinerín, porque claro, si lo ponemos en plan de impuestos, la gente se lo nota más. Es impresionante la jeta que tiene esta gente. Mencionado. Según Baggio Bosone, economista de OMFID, resolvería muchos de los problemas de base de la reestructuración de una tacada. Para los países, el margen fiscal quedaría restablecido. Operativamente, fiscal, el sistema compraría esa deuda eterna y los bancos centrales emitirían bonos con intereses al mercado por importes equivalentes. ¿Cómo nos quieren engañar? Que el Banco Central Europeo compraría el que compraría. Si la CBDC es del Banco Central Europeo, que nos compramos a nosotros mismos la deuda. ¿Habrá sido el gilipollas el que él no lo entienda? ¿Habrá sido el gilipollas? O sea, es increíble. ¿Cómo intentan? Es que es nivel Dios. O sea, nos meten en una CBDC, o sea, moneda de Banco Central Europeo, donde todo se va a guisar y se va a comer allí. Un besito, Colombia. Y ahora nos dicen que lo pagará el Banco Central Europeo. ¿Y el dinero del Banco Central Europeo de quién es? Si activamos la CBDC. Porque claro, ya no sería cuestión de que se manejaran entre ellos como gobierno. Es increíble, de verdad. No sería gratis, ya te digo que no será gratis. Vamos a terminar. Es que estas cosas no podemos más que parar y comentar. Equivalentes. Cada euro de deuda soberana adquirido se correspondería con un euro de pasivos emitidos en el mercado. El balance consolidado cambiaría en composición, no en tamaño. Según Bosone, esto evitaría de facto una expansión monetaria. No sería gratis. Esto no sería gratis. El coste de mantener perpetuidades a cupón cero vendría de que los bancos centrales retendrían los ingresos futuros por señoreaje que, de otro modo, serían de los tesoros públicos de cada país. En cristiano os lo he contado a vosotros, ¿no? ¿Veis cómo es lo que estaba diciendo? Es que nos lo explican raro para que no lo entendamos. El señoreaje, dicen.
Hoy el señoreaje, vamos. Los tontos para siempre que nos quieren quitar la pasta. Ay, la madre que los parió. PACE. Algo que compensaría las pérdidas temporales de ingresos, comenta ONFIF. Esto, de facto, provoca que los gobiernos vean caer su deuda automáticamente y sin necesidad de transferencias fiscales entre los distintos países de la UE. Claro, es el La clave mismo está en banco. esos ingresos de señoreaje. Por poner en contexto, se trata del beneficio que obtiene un banco central por emitir el dinero. Según explica el mismo BCE, el dinero llega a los usuarios a través de entidades que pagan al Banco Central con préstamos y activos. Dichos préstamos o activos generan intereses o rendimientos para el Banco Central y se denominan ingresos por señoreaje. Aunque el BCE no emite físicamente los billetes, se ha acordado que el 8% del valor de todos los billetes puestos en circulación en la zona del euro se considere emitido por el BCE. ¿Pero por qué mentís? ¿Por qué mentís si queréis quitar el dinero físico? ¿Pero qué estáis diciendo? Pero que no os estéis... En serio, de verdad. Es horroroso. Ahora no están hablando del dinero físico cuando lo quieren retirar y implementar el CBDC. O sea, esto es impresionante. De verdad. Los bancos centrales nacionales ponen los billetes en circulación en nombre del BCE. Claro, y sí, se sí. obtiene los ingresos por señoreaje La virtual, sí. correspondientes a ese 8% a través de los derechos de crédito que mantiene frente a los bancos centrales nacionales. Increíble, de verdad. Por mostrar en cifras el dinero al que equivale esto, aunque en años recientes el Banco de España no generó ingresos por esta vía, en 2022, por ejemplo, se generaron 2.400 millones de euros a través de este mecanismo para España y repercutió directamente en ingresos para el Tesoro. En los últimos años, el BCE ha tenido pérdidas, por lo que no ha repartido. En cualquier caso, un BCE cargado con esa deuda y pagando con ese flujo extraordinario de dinero dejaría contentas a todas las partes. Claro, ahora veremos Por cómo un dejamos lado, contentas a los las estados no partes. tendrían que tomar medidas agresivas que dañen su economía ni pagar esos intereses. Los inversores no verían impagos ni una reducción de lo que les corresponde. No habría un choque entre países de la UE, pues la repartición se basaría en un reparto ya funcional a través del reparto de ingresos extraordinarios del BCE con los Claro. bancos centrales. Es que, a saber. No se aumentaría la masa. Claro. Y el que no deba mucho por el que deba más. Es que es ridículo no lo siguiente, pero mirad por qué es ridículo lo siguiente. Porque Sánchez ha debido entrar el primer de esto, ¿vale? Y dice... Sánchez pide adelantar la entrada del euro digital mientras Suecia defiende el dinero efectivo con plena incertidumbre. ¡Coño! Y ahora nos dicen estos que, claro, que se va a basar todo en el... ¿Cómo ha dicho? En la palabra esta rara. En el señoriaje o como sea. Porque es lo que el banco saque con el dinero en efectivo. Pero es que nos tratan de gilipollas. ¿De verdad? ¿En serio? Es impresionante. No me digáis que no. No me digáis que no. Cuando sabemos todos, bueno, todos no. Igual muchos no lo saben o no se quieren enterar, que quieren retirar todo el dinero en efectivo. Es increíble. Pues por supuesto, Antonio, porque es ridículo. Es lo que te digo. Si tú tienes menos deuda y un país está en deuda, es como si nos dijeran esto iban a meter también a Estados Unidos, cuando Estados Unidos es uno de los países que más debe. Contra España o contra Francia o contra... Es que es ridículo. Pero no solo eso. Es que además de eso, es que no retiran el dinero en efectivo. Quieren retirar el dinero en efectivo. ¿A qué nos están contando? Y el primero que lo está pidiendo a gritos, aquí lo tenemos, es Sánchez Castejón. Pero Sánchez quiere acelerar la creación del euro digital. A finales del pasado mes de enero, el presidente del gobierno solicitó por carta al presidente del Consejo Europeo portugués, Antonio Costa, una serie de medidas en las que se encuentran adelantar a 2028 la implantación de la polémica moneda digital euro, en un decálogo para potenciar la competitividad europea de manera sostenible, sin dejar a nadie atrás. Sánchez aboga por más gasto público o más descarbonización, pero también dedica el apartado número 7 al fortalecimiento de la soberanía financiera. ¿Pero qué soberanía financiera?
Si te metes directo ya, si ya estamos metidos en el CBDC, el considerar esto es brutal, es perder toda la soberanía. O sea, es increíble, nos meten en una mentira diciendo cómo van cómo van a dilapidar la deuda, cargándosela entera. Desde luego que va a ser perpetua, desde luego, pero se la van a cargar, porque el sistema financiero está muerto. Es que es increíble cuando nos quieren mentir de la manera que nos mienten. De hecho, a este señor también, por cierto, le corre todo prisa. Mirad, antes de ayer dábamos la noticia en primicia, luego me parece que al final del programa ya se estaba empezando a publicar. Ayer se publicó del todo y hoy el tipo ya lo tiene en el BOE. El BOE publica la sanidad pública universal para extranjeros en situación irregular. Con la entrada en vigor de esta norma, se establece el derecho a la asistencia médica en igualdad de condiciones que los ciudadanos españoles para quienes carezcan de documentación administrativa. No, en igualdad de condiciones no. En igualdad de condiciones no, porque yo la tengo que pagar. Entonces no es igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones sería que todo el mundo pudiera acceder a ella gratis. No es así. En igualdad de condiciones yo la pago y tú no, no es así, ¿eh? Es increíble. Y se ponen la medallita. Es totalmente inverosímil. De hecho, mirad dónde se gasta el dinero el señor Sánchez Castejón. Mirad. Les ha comprado unos coches en la Guardia Civil. Espera que tengo un vídeo aquí en TikTok. Porque es patético. El tipo ha dicho a la Guardia Civil, necesitamos coches nuevos. ¿Vale? Les ha comprado coches. Pero mirad cómo funcionan. A ver, no hay que ser muy listo, que para darle un coche a la Guardia Civil, me imagino que estos serán Seprona, un Ford, un coche de ciudad, un coche de carretera, es ridículo y patético, ¿verdad que sí? Que no funciona. No es porque el coche no funcione, es que ese coche no es para lo que necesita la Guardia Civil. Seguimos haciendo más el ridículo más absoluto. Señor Sánchez Castejón, ¿en serio, de verdad? Es patético. Yo cuando he visto este vídeo digo, pero vamos a ver, no sé, pero vamos, todos entendemos, ¿verdad que sí? Que hay que darle un 4x4, ¿a que sí? Sobre todo lo que es el Seprona, que básicamente pues van por caminos de tierra. Y un coche de estos no va por caminos de tierra. Ahí será para que no los puedan seguir. Ahí la verdad, o será por eso. Yo es que he alucinado pepinillos, de verdad que sí. Bueno, vamos por la economía. Seguimos en la economía, más que nada, nos seguimos en la economía. Sí, un carro y un buey iría mejor, Bego. Un carro y un buey por lo menos pasaría por ahí. Mira, ¿por dónde? Increíble, pero cierto. Yo estaba viendo el coche y digo, pero antes de ponerlo el vídeo, digo, pero ¿cómo le dan ese coche a la Guardia Civil? Aparte, se nota que es el Seprona. Dice, espera, que le dan un coche. Cualquier niño pequeño se da cuenta. Pero el señor Marlaska no. Señor Marlaska no. ¿Vale? Para darle el dinero a los inmigrantes, sí. Para pagarles todo, sí. Para comprarle un coche a la Guardia Civil, como Dios manda, no. A ver si no se van a poder escapar. Sí, con un caballo y un carro habían llegado antes, Rosario. Lo que estamos, pues un caballo y un carro entra por ahí. El coche no. Pero es que lo sabe cualquiera. ¿Vale? Pero bueno. Bueno, vamos a ver petróleo y vamos a ver otras ciertas cosas que va a influir muchísimo en lo que estamos hablando del tema económico, que hoy y ayer también, pues un poquito lo tenemos en boga. Petróleo se vuelve a disparar
por lo que siempre hemos dicho, ¿no? Porque lo importante estaba en el estrecho de Hormuz y están jugando un juego bastante raro, por cierto, en lo que se refiere a eso. Vamos a verlo. Irak. Continúa la tensión en Oriente Medio y mientras tanto los precios del petróleo que vuelven a repuntar con mucha fuerza, más de un 10%. El precio del crudo ligero West Texas, tanto como el crudo Brent, el barril de referencia en el viejo continente, a pesar del anuncio de la Agencia Internacional de la Energía de liberar una cantidad sin precedentes de reservas estratégicas, hasta 400 millones de barriles. El crudo Brent, la referencia mundial de petróleo, ha vuelto a tocar los $100, ahora mismo 99,66. Recordemos, durante esta noche, el bloqueo del estrecho de Hormuz que ha reducido el suministro mundial de crudo en aproximadamente 20 millones de barriles diarios. También vemos cómo el West Texas, el barril de referencia en Estados Unidos, está cerca, por encima de los $95 el barril. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha advertido a todos los países que se prepararan para un precio del petróleo, incluso a $200. That earlier today, the International Energy Agency agreed to coordinate the release of a record 400 million barrels of oil from various national petroleum reserves around the world, which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want... Sí, América to the world, sí, hijo, sí. Sí, hijo, sí. De hecho, hablando de esto, de la liberación y tal, China tiene mucho que decir porque impresionante lo que acaba de hacer China hasta con sus propias ventas de petróleo. Joder, sabemos que China no tiene petróleo, pero China sí que importa petróleo para hacerlo gasolina, vamos a decirlo así, ¿no? En las refinerías, tiene muchas refinerías. Bueno, pues parece ser que China ha dejado claro, bueno, no es que haya dejado claro, es que incluso no va a prohibir, sí, o mandar directamente ni siquiera los que ya tenía firmados. Ojo al piojo, no sé, China no se fía ni un pelo. Las refinerías chinas cancelando cargamentos de exportación de combustible refinado acordados. ¿Por qué? Me lo quedo todo, no te doy nada. Ya, pero es que yo te lo compré, no te lo voy a vender. ¿Por qué? Porque no puedo vender nada ahora mismo. Es importantísimo. Las refinerías chinas endureciendo las restricciones de exportación de combustible mientras la guerra de Irán afecta a ese suministro de petróleo. China le está diciendo ahora mismo al mundo, entre otros Europa, que cancela cargamentos de exportación de combustible refinado. ¿Dónde está la tensión? En el refino, en el diésel, en la gasolina, porque ahí es donde Irán está poniendo el foco para acabar con las posibilidades de llegar ¿dónde? A la clase media. Que no, bueno, la guerra me la hará caro. No, la guerra lo que puede llevarte es a que no tengas petróleo. ¿Estás preparado? Este es el lío. China ha ordenado a las refinerías que suspenda todas las exportaciones de los llamados productos petrolíferos limpios. O sea, refinado, lo que es la gasolina, básicamente. Aduaneros. Según está informando Bloomberg a estas horas, los envíos que aún no hayan podido pasar por la aduana no van a poder salir. ¿Por qué? Porque China lo quiere todo para ellos. Es decir, vamos a una autarquía económica en el entorno de la crisis económica, la crisis energética que va llegando a la economía. Tenemos una vasta industria de refinación en China que dice, no, mercado interno. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Esto a qué se refiere mucho a lo que hemos estado hablando en el principio. ¿Realmente Estados Unidos e Israel tienen todo controlado? Pues no, están perdiendo. Están perdiendo. Y ahí no pueden dar marcha atrás, eso lo dijimos desde un inicio. ¿Ah? Pero vamos a ver, que la gente que está viendo, la gente no se está dando cuenta de nada porque consume mierda en la televisión, básicamente hablando. Niños y niñas Ahora vamos a ver el por qué realmente estoy diciendo esto. Porque las noticias que están dando los medios más certeros, aparte de nosotros, están hablando de que Israel no tiene un plan. No tiene un plan. El plan que tenía se le dio pique. Estados Unidos el plan que tenía se le dio pique.
No están rozando ni a Irán ni por el forro. Es todo lo contrario. Y entonces ahí tenemos a China diciendo, no voy a vender un puto barril porque me voy a quedar yo sin petróleo. Porque esto no tiene pinta. Esto no tiene pinta. A no ser que el señor Netanyahu y el señor Trump se den cuenta y den marcha atrás. Y por ahora no tiene viso. Que quedarían como el orto. O como el culo. Exactamente. Además, Irán lleva 20 años preparándose porque sabían todo esto. Pero vamos a escucharlo. Esto es algo que hemos repetido nosotros en cantidad de programas cuando empezó todo esto. Lorenzo Ramírez, periodista económico. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy pendientes de la situación en la región y con Estados Unidos e Irán que, o mejor dicho, Estados Unidos e Israel que, bueno, pues de alguna manera tirón de orejas de Donald Trump con esos ataques a yacimientos petrolíferos iraníes por parte de Israel y también con, bueno, pues el origen de esa autoría de ese colegio de niñas, uno de los, bueno, pues mayores denuncias dentro de este juego de la batalla por el relato de Irán. ¿Percibes también tensión entre Netanyahu y Trump por la guerra contra Irán? Al menos eso es lo que se quiere escenificar, ¿no? Sobre todo a raíz de esos dos hechos, ¿no?, que acabas de comentar, que son muy claros. Por una parte, no hay que olvidar que en este caso Estados Unidos, mejor dicho, la Casa Blanca, de un punto de vista de cobertura mediática, tendría al enemigo en casa. No olvidemos que el grupo de Larry Ellison prácticamente controla todos los medios de comunicación norteamericanos, especialmente después de esa última oferta por Warner, pero si te fijas, CNN, que tradicionalmente había sido una de las grandes cadenas muy ligadas al Partido Demócrata, está publicando muchas de las vergüenzas del ejército norteamericano, acusando directamente a Estados Unidos de haber sido el que ha perpetrado la matanza aquella de las niñas, que nos decían al principio que no existía, posteriormente nos señalaban que era un bulo y al final pues hemos visto como incluso en periódicos europeos el Observatorio Romano ha sido el que lo ha dejado más claro, pues nos mostraba esas tumbas y luego por otra parte pues ese uso de la guerra química masiva a través de los ataques a las explotaciones petrolíferas de Irán, que lo que ha provocado es una lluvia ácida que el propio Financial Times y la prensa norteamericana se encargaban de destacar en las últimas horas, ¿no? Estamos viendo cómo en la cuestión mediática también es muy importante. Normalmente siempre los medios de comunicación de los países implicados o de los países de la OTAN pues solían informar en un determinado sentido y aquí pues se ve que hay como una cierta lucha interna para ver quién culpa al otro de sus problemas. En las últimas horas hemos visto una declaración de Donald Trump incluso planteando que solo se acabará esta guerra o solo Estados Unidos decidiría dejar de bombardear si llegara a un acuerdo mutuo con Israel, con lo cual al final pues ata su futuro al de Netanyahu, lo cual, bueno, pues desde un punto de vista electoral yo creo que también es un grave error, ¿no? Y luego el hecho de la sensación que se genera, que es una sensación respaldada en hechos de que estamos asistiendo a una huida hacia adelante en una escalada bélica provocada sobre todo por la falta de estrategia de unos atacantes que no tienen ningún plan más allá de la destrucción del adversario, ¿no? Entrando en una fase además en la que estos crímenes de guerra pues son ya una realidad. Bombardear escuelas, bombardear hospitales, atacar a instalaciones petrolíferas muy cerca de zonas civiles que provocan lluvias ácidas. Bueno, pues al final esto es un problema que se extiende sobre todo desde el punto de vista de las alianzas en el futuro. Es decir, esos países de Oriente Medio que ahora las están pasando canutas y que prácticamente empujaron a Estados Unidos a la guerra, Mohammed bin Salman pues fue uno de los grandes impulsores, ahora se están dando cuenta de que realmente pues están desprotegidos y bueno, pues esto está siendo criticado a lo largo y ancho del planeta, incluso dentro de los propios países de la OTAN, ¿no? Ilustrando, como digo, que no hay más estrategia y a las declaraciones me remito de Trump, de Hegseth y compañía, no hay más estratégica que el genocidio, especialmente si atendemos a ese uso de términos como el de la destrucción total, el de la muerte segura, en un contexto en el que pues, no se ha producido ese levantamiento popular que algunos preconizaban y donde el vacío de poder, además, provocado por ese asesinato de la cúpula de los ayatolás, pues se termina con el nombramiento del hijo de Jamenei, que es un tipo que, aunque algunos dicen que es una incógnita, no hay que olvidar de que al final es muy extraño o es muy raro pensar que este señor va a ser un moderado cuando han matado a toda su familia y cuando además le ponen al frente de un país en guerra, ¿no? Blanco y en botella leche, ¿no? Lo que hemos dicho nosotros en millones y millones de oportunidades. Ahí estamos, ¿eh? Me acaban de mandar un regalito, a ver, en forma de vídeo, que parece ser que hay un chino, teoría de juego de Hon Nai, la guerra de Irán.
A ver, sé que es un vídeo largo, Tenemos otro invitado. pero vamos a escuchar un trocito porque tiene que ver con lo que estamos viendo, porque dice que es una predicción que hizo este señor con lo que está ocurriendo. Si acaso por lo que os digo, vamos a ver un cachito y ya os paso el enlace y lo veis completo porque me parece que dura 15 minutos, por lo que me están diciendo, ¿vale? Así que vamos viéndolo y si eso os lo paso. Teoría del juego de John Kami, la guerra de Irán, sí. Vamos a ver, hombre. De peso y por primera vez él está participando en nuestro programa. El profesor Jung es la estrella del popular canal de YouTube Predictive History. Él usa la teoría de los juegos para analizar eventos geopolíticos pasados, actuales y futuros. Él está con nosotros ahora. Profesor, un placer en recibirlo. Bueno, verlo, señor. Gracias por invitarme. Sí, claro. Entonces, sabe, para las personas que no están familiarizadas con su trabajo, quería mostrar que en 2024 usted hizo 3 grandes predicciones. Una de ellas era que Trump ganaría. Segundo, que él iniciaría una guerra con Irán. Y tercero, que Sewa perdería esa guerra. Vamos a escuchar esto. En esta clase, este semestre, estoy haciendo 3 grandes predicciones, ¿de acuerdo? La primera es que Trump va a ganar en noviembre. La segunda es que Estados Unidos va a entrar en guerra contra Irán. Y la tercera gran predicción es que Estados Unidos va a perder esa guerra, lo que cambiará para siempre el orden global. Entonces, obviamente, esa última es la única que aún no se ha concretado. Realmente es una predicción impresionante. ¿Todavía mantienes esa posición? ¿Y qué has visto hasta ahora que te hace mantener firme esa conclusión? Entonces, dada mi análisis de cómo la guerra se está desarrollando, creo que Irán tiene muchas más ventajas sobre Estados Unidos. La realidad es que en este momento es una guerra de desgaste entre Estados Unidos e Irán, y los iraníes se han estado preparando durante 20 años para este conflicto. En su escatología, en su religión, esta es una guerra contra el gran Satán. Ellos ya han hecho muchos ensayos. El pasado junio hubo una guerra de 12 días, cuando los iraníes pudieron examinar y analizar las capacidades de ataque tanto de los israelíes como de los estadounidenses, y tuvieron mucho tiempo, 8 meses, para prepararse completamente para este nuevo ataque a través de sus proxies, los hutíes, Hezbollah, Hamas y las milicias chiitas que lograron realmente comprender la mentalidad estadounidense. Y ahora tienen una estrategia bastante buena de cómo debilitar y en última instancia destruir el imperio americano. Entonces lo que los iraníes están haciendo es librar una guerra contra toda la economía global. Y por eso le están atacando a los países del CCG. Y no solo están atacando a los países del CCG, las bases estadounidenses están apuntando a la infraestructura energética. Crítica de esas bases. Bloquearon el Museo Tropical y eventualmente atacarán las plantas de desalinización de agua, que son la fuerza de estas naciones porque carecen de suministro de agua dulce. De hecho, las plantas desalinizadoras suministran el 60% del suministro de agua del CCG. Entonces, si un dron, y estos drones cuestan $50,000, destruyera una planta de desalinización en Riad, Arabia Saudita, y estamos hablando de una ciudad de 10 millones de personas, ¿verdad? Se quedarían sin agua en 2 semanas. En 2 semanas. Y en este momento, los iraníes han cerrado de hecho el estrecho de Hormuz, y el CCG obtiene el 90% de sus alimentos a través del estrecho de Hormuz. Entonces, sé que mucha gente está hablando sobre las perturbaciones en la economía global, pero en este momento los iraníes realmente están amenazando la propia existencia de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar. Y la razón por la que esto es importante es que los estados del Golfo son realmente el pilar central de la economía estadounidense. Lo que ellos hacen es vender petrodólares y luego reciclar esos petrodólares de vuelta a la economía estadounidense a través de inversiones en el mercado de valores. Y en este momento sabemos que toda la economía estadounidense está sostenida por inversiones en IA y centros de datos. Y gran parte de eso proviene de los estados del Golfo. Entonces, si los estados del Golfo ya no pueden vender petróleo y ya no pueden financiar la IA, esa burbuja de IA en Estados Unidos, entonces esa burbuja de IA va a estar. Lo paro aquí un momento,
porque tenía guardada la noticia, vamos a seguir viéndolo, de lo siguiente que está saliendo ahora en los periódicos, ¿vale? El próximo objetivo de los ataques con misiles de Irán serán las instalaciones de los gigantes tecnológicos estadounidenses en Medio Oriente. Es lo que está diciendo él, ¿eh? La lista publicada incluye instalaciones como Amazon, Google, Nvidia, Microsoft, IBM, Palantir, Oracle y otras compañías. Ojo que están aquí, que no, bueno, es que están ahí, pero yo lo estoy leyendo, que van a atacar. A los ataques de Irán destinados a aumentar el precio del petróleo podrían sumarse los ataques destinados a hacer que baje la cotización de las principales empresas estadounidenses. He parado el vídeo porque viene a colación de lo que está diciendo este señor, ¿vale? Este señor de la predicción. Vamos a continuar. Esto es noticia de hoy, ¿eh? Esto es noticia de hoy. Y con ella también va a estallar toda la economía estadounidense, que en realidad es un esquema financiero piramidal. Así que esta es una situación crítica que los estadounidenses están enfrentando ahora. Exacto. Un centro de Amazon fue alcanzado en los Emiratos Árabes. Las gigantes tecnológicas que veían potencial en los Emiratos para centros de datos por la energía barata ahora deben reconsiderarlo. También queremos hablar contigo sobre municiones. ¿Podemos poner este próximo aquí en la pantalla? EU corre para completar la misión en Irán antes de quedarse sin municiones. Se trata de la matemática de los interceptores. Hay un... Perdón, pero no me había dado cuenta. Los países del CCG son los países del Golfo. ¿Vale? Lo estáis preguntando y no me había dado cuenta. Los países que conforman el Golfo, ¿no? Video famoso de ayer mismo. En Israel muestra un solo misil balístico iraní siendo objetivo de cerca de 11 interceptores diferentes, todos los cuales fallan el objetivo. La mayoría de ellos provienen de Estados Unidos, sin mencionar todas las diferentes bases, los países del CCG que acabas de mencionar. Y la asimetría de los costos, $1 millón por misil, decenas de millones por interceptor, en algunos de estos casos. Con el agotamiento de estas municiones, ¿cómo cambia eso el escenario global? Correcto. Mi primer punto es que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no fueron diseñadas para luchar en una guerra del siglo XXI. Recuerde que el complejo militar industrial surgió después de la Segunda Guerra Mundial y fue diseñado para luchar la Guerra Fría. Y la Guerra Fría realmente se trataba de demostraciones de fuerza sobre quién podía enviar personas al espacio, quién era el primero en lograr poner a una persona en la Luna, quién tenía los sistemas de misiles más complejos. Y por lo tanto, toda la estrategia militar estadounidense gira en torno a tecnología muy sofisticada que cuesta mucho dinero desarrollar. Y básicamente eso es lo que es el sistema de defensa aérea estadounidense. Y es por eso que estamos viendo esta asimetría, como mencionaste, en esta guerra, donde hay misiles de millones de dólares intentando derribar drones de $50,000, y eso no es sostenible a largo plazo. Entonces, lo que estamos viendo es realmente la ruptura del aura de invencibilidad e inviabilidad que sostuvo la hegemonía estadounidense en los últimos 20 años, especialmente después del colapso de la Unión Soviética. Y esto es, de hecho, una reorganización no solo de la economía global, porque esto señala el colapso del petrodólar y con él de todo el sistema de reservas basado en el dólar de SEGUA, sino también de la hegemonía global de Estados Unidos. La hegemonía global de Estados Unidos. Estamos avanzando hacia un mundo multipolar. Profesor, esta mañana el secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue cuestionado sobre la posibilidad de tropas terrestres en Irán. Él se negó a descartar esa posibilidad. Y él dijo, ya sabe, bueno, no vamos a anticiparle lo que haremos o dejaremos de hacer. No queremos descartar nada. Haremos lo que sea necesario. ¿Cree usted que Estados Unidos terminará invadiendo Irán por tierra? Ya que está quedando relativamente claro que no lograrán alcanzar el objetivo de cambio de régimen o incluso el colapso del régimen usando solo el poder aéreo. Correcto. Entonces todos dicen que la peor calamidad que podría ocurrirle a Estados Unidos sería enviar tropas terrestres a Irán. Al mismo tiempo, Estados Unidos está comprometido con el cambio de régimen en Irán. Nunca hemos tenido un precedente en la historia en el que haya sido posible cambiar un régimen solo desde el aire.
Se necesitan tropas terrestres y lamentablemente eso es lo que va a suceder en los próximos meses. La presión sobre Estados Unidos para enviar tropas terrestres va a aumentar, especialmente de parte de los países del CCG y de Israel, que ahora están siendo atacados por los iraníes. Así que recuerden que si los países del CCG, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irán, colapsan, el petrodólar caerá con ellos. Por lo tanto, los estadounidenses necesitan proteger a estos países y estos países lo exigirán. O bien los estadounidenses sobornan a los iraníes para que dejen de hacerlo, y eso sería una indemnización de $520, ¿de acuerdo? O envían tropas terrestres para eliminar de una vez por todas la amenaza iraní. Y sé que no hay voluntad política a favor del uso de tropas terrestres contra Irán, según la opinión del pueblo estadounidense. Recuerden que el 78% de los estadounidenses estaban en contra de los ataques iniciales contra Irán. Correcto. Y una de las cosas que realmente se plantea, creo yo, en todo esto, señor, cuando analizamos el escenario geopolítico y los innumerables sacrificios hechos por Estados Unidos en favor de Israel, es la cuestión de quién o qué quería esto. De hecho, teníamos curiosidad por saber su opinión sobre un reportaje controvertido aquí del Washington Post. Podemos mostrar aquí en la pantalla F3 una presión proveniente de los sauditas. Israel ayudó a convencer a Trump de atacar a Irán. Ahora bien, esto fue cuestionado internamente por Arabia Saudita, diciendo que ellos no presionaron al gobierno de Trump para atacar a Irán. Sin embargo, esto es claramente una filtración autorizada de nuestro propio gobierno, intentando al menos poner parte de la culpa sobre el CCG. ¿Qué opina usted de este análisis y de esa narrativa de que Arabia Saudita también estaría detrás de esa presión para bombardear Irán? Entonces, siempre he sostenido que tanto Arabia Saudita como Israel están profundamente involucrados en el interés por un cambio de régimen en Irán. De hecho, Arabia Saudita ve a Irán como una crisis existencial mucho mayor de lo que lo ve Israel, porque, recuerda, Israel todavía posee armas nucleares e Israel tiene una economía mucho más diversificada y sofisticada, mientras que Arabia Saudita depende completamente del petróleo. Y siempre ha tenido problemas con Irán, porque Irán es una teocracia que se opone a la monarquía saudita. Irán financia y equipa a los hutíes, que han sido antagonistas de Arabia Saudita desde hace mucho tiempo. Y en este momento, la economía saudita está sufriendo. Han estado intentando migrar hacia una economía más orientada al turismo. Por eso trajeron a Renato, por eso están migrando hacia los esports. Por eso están construyendo algo llamado Align, Neon, y todas esas iniciativas no están funcionando. Entonces, necesitan ser capaces de controlar los recursos petroleros de todo Oriente Medio si quieren sobrevivir y prosperar como nación. Por eso, creo que este reportaje es confiable, aunque haga que Arabia Saudita quede mal. Pero recuerda, Arabia Saudita dice que quería la paz, pero en este momento está ayudando a israelíes y estadounidenses a atacar a Irán, porque está permitiendo que israelíes y estadounidenses usen el espacio aéreo saudita. Entonces, ayúdanos a entender, porque todavía me parece que hay algunas piezas que no encajan del todo. Antes de esta guerra contra Irán, tenías a altos oficiales militares, incluso al presidente del Estado Mayor Conjunto diciendo, esto es una pésima idea. Sabes, no estamos preparados para esto. Sabes, toda esa matemática sobre los interceptores que se ha estado discutiendo durante meses, y aún así Trump decidió seguir adelante. ¿Qué cálculo estaba haciendo aquí? Esto lo llevó a tomar medidas que, como usted sabe, ya parecen catastróficas. Está bien, está bien. Esta es pues la cuestión fundamental. ¿Por qué hicieron eso? Creo que hay tres posibilidades, ¿vale? Y creo que las tres posibilidades son válidas. La primera es la idea de la arrogancia. Si analizamos la historia, veremos que así se comportan los imperios. Así, el secuestro en Mindoro fue rápido, exitoso y le proporcionó una descarga de adrenalina a Trump. Y eso lo dejó demasiado confiado en la calidad del ejército estadounidense, ¿vale? Por lo tanto, la arrogancia es un factor, y vemos esto a lo largo de la historia. ¿Por qué Hitler invadió a Stalin? Porque conquistó Europa con mucha facilidad y se creía invencible, ¿cierto? Y eso llevó a la destrucción del ejército alemán en la Unión Soviética. Por lo tanto, la arrogancia es un factor. Entonces, es necesario analizar los cálculos políticos internos, donde aunque Estados Unidos no se beneficie de esta guerra contra Irán, el propio Trump se beneficia personalmente. ¿Por qué? Porque los sauditas y los israelíes lo están sobornando para que ataque a Irán. Recuerde que los sauditas invirtieron $2.000 millones en el fondo de capital privado de Jared Kushner, quien es yerno de Donald Trump.
y los israelíes, a través de Miriam Adelson. Anda, mira, eso no lo sabíamos, ¿verdad, Chad? local de ¿Qué Trump. cosas? Entonces, hace unos meses, Miriam Adelson dijo que invertiría entre $20 y $50 millones si Trump se postulara para un tercer mandato. Por lo tanto, Trump está recibiendo mucho apoyo financiero y político de los sauditas y los israelíes. Además, recuerde que si esta guerra se sale de control y Trump se ve obligado a usar tropas terrestres, probablemente conseguirá la aprobación del Congreso. Y eso le dará poderes de guerra de emergencia, lo que le permitirá influir en las elecciones de medio término. Así que Trump está pensando en un tercer mandato y yo creo que, y en el escenario más improbable, probablemente no lo logrará. Pero si hay una guerra en curso y puedes posponer las elecciones y tienes poderes de emergencia por guerra y la gente se une en torno a la bandera, entonces probablemente logrará un tercer mandato. Y el último factor, que es muy importante, es el factor escatológico, donde si miras los archivos Epson, queda claro que somos gobernados por sociedades secretas. Queda claro que el mundo está gobernado por estos individuos que detentan mucho poder. No sabemos quiénes son, pero controlan el ejército. Ellos controlan el aparato de seguridad nacional. Y estas personas, existen diferentes nombres para estas personas. Puedes llamarlos Illuminati. Y los Illuminati están compuestos por 3 grandes grupos. Tienes a los jesuitas, que controlan el Vaticano. Tienes a los franquistas separatistas, que controlan el moderno Estado de Israel hoy en día. Y tienes a los masones, que controlan el aparato de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y ellos creen Pues mira, que no lo Israel sabíamos está tampoco, en el ¿verdad, Oriente Chad? Medio, Vaya por Dios, es eso digo yo. fundamental para el fin de los tiempos, para la creación del paraíso en la tierra. Es casi como si estuvieran siguiendo un guión, aunque no tenga ningún sentido. Por lo tanto, yo diría que estas 3 son las principales razones por las que esto sucede. Pues menos mal que nunca nos enteramos de nada, ¿verdad? Oye, ¿verdad? No nos enteramos de nada, nunca, ¿verdad, Chad? Una cosa. Bueno. Muy bueno el vídeo. Y básicamente, pues eso. Es que no hay más. El que no lo quiera ver es que no quiere verlo. O sea, es que no hay más. De hecho, mirad qué 2 noticias os voy a colocar para poner, porque íbamos a llevar, hoy vamos a tener, no vamos a tener, hemos tenido un directo espectacular, pero con estas 2 noticias, que tampoco las sabíamos, no las sabíamos, Chat, ya os lo digo yo, vamos a poner un broche de oro. Una es esta, mirar. Que tampoco lo sabíamos, ¿no? No lo sabíamos. No somos muy largos. La CIA, y ojo que está publicado ya, se enfrenta a una furiosa reacción después de que un documento oculto, ahora os lo voy a enseñar, tiene una posible cura para el cáncer, que ahora ha sido desclasificado nada más y nada menos que hace 60 años. ¿Pero qué pasa? Que nunca, ahí tenéis el documento, les ha interesado. Nunca les ha interesado. El informe describe cómo los investigadores creían que ambos organismos procedieron en condiciones metabólicas casi idénticas y acumularon grandes reservas de glucógeno, una forma de energía almacenada. La investigación también destacó experimentos que muestran que ciertos compuestos químicos eran capaces de atacar tanto infecciones parasitarias como tumores malignos. Bueno, pero claro, a las farmacéuticas lo que les interesa es mantenernos malitos, enfermitos, ¿no? Estamos locos, no sabemos lo que decimos, somos teóricos de la conspiración. ¿Cuántas más cosas han dicho? Y bueno, y otra cosa que no sabíamos es esto que acaban de publicar también, con documentación del señor Jeffrey Epstein. Mira qué majo. Dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no, chat? ¿A que sí? ¿A que sí? Una imagen vale más de 1000 palabras. Vamos a que Google nos diga lo malísimos que somos, malísimos informadores, nefastas personas que mienten, como dice Sánchez, y que hay que cortar internet porque no vaya a ser que los demás se lo crean. Nuevo documento de Epstein incrimina a Bill Gates.
Correo electrónico habla de financiación conjunta del MIT y engaño. Sayer He. 11 de marzo de 2026. Consejo / lectura imprescindible / top topic / actualidad. Un documento recién salido a la luz de los archivos Epstein publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos está causando nueva explosividad en el entorno del cofundador de Microsoft, Bill Gates. Apenas un día después de que el Congreso de Estados Unidos citara a Gates para testificar sobre sus contactos con Jeffrey Epstein, apareció un correo electrónico de 2013 en el que el propio Epstein menciona la financiación conjunta de proyectos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, con Gates y lo describe como un engaño. El documento lleva el identificador EFTA 0195790 y proviene de la publicación oficial de los archivos Epstein por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el correo electrónico del 15 de septiembre de 2013, Epstein escribe al académico Barnaby Marsh: haré algo de financiación en el MIT con Gates. Señales de engaño. Quiero unirme. El pasaje proviene directamente de la propia correspondencia de Epstein y fue publicado como parte de la producción de documentos federales. La publicación adquiere un aumento de explosividad política porque el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, anunció oficialmente el 3 de marzo de 2026 que Bill Gates comparecería ante el comité para una entrevista transcrita. La audiencia está programada para el 19 de mayo. Entre otras cosas, el comité está investigando cómo Epstein construyó redes de influencia a lo largo de los años para proteger sus actividades ilegales. En este contexto, el documento adquiere una importancia especial. La investigación del Congreso también incluye si Epstein utilizó sistemáticamente relaciones con figuras e instituciones influyentes para construir protecciones políticas e institucionales. Otra razón de la atención está en el trasfondo del escándalo de donaciones del MIT. En 2019, el periodista Ronan Farrow reveló en la revista The New Yorker que el MIT siguió aceptando donaciones suyas tras la condena de Epstein en 2008, pero las declaró deliberadamente anónimas. Una investigación interna del MIT confirmó posteriormente que esta práctica sí había tenido lugar. En este contexto, el uso del término engaño por parte de Epstein en el correo resulta especialmente explosivo. El destinatario del correo fue Barnaby Marsh, un biólogo evolutivo formado en Oxford que había estado vinculado a Epstein en proyectos científicos durante años. En su campo de investigación, existe un concepto llamado señales de engaño, que proviene de la teoría de la señalización y trata sobre los mecanismos de engaño en sistemas de comunicación biológica. Sin embargo, el contexto del correo sugiere que Epstein no utilizaba el término aquí en un sentido puramente académico, sino en el contexto de un proyecto de financiación específico. La nueva revelación también plantea dudas sobre los relatos previos de Gates acerca de sus contactos con Epstein. Gates había declarado varias veces en el pasado que sus encuentros con Epstein habían sido limitados, y en retrospectiva encuentros lamentables que se habían relacionado principalmente con proyectos filantrópicos. Sin embargo, los medios ya habían documentado en 2019 que Gates se reunió con Epstein varias veces incluso después de su condena, e incluso se habló de crear un fondo de alrededor de $2.000 millones. El correo electrónico ahora publicado de 2013 añade otra dimensión al debate. Indica que el propio Epstein planeó, o al menos presentó, la financiación conjunta de proyectos científicos con Gates. Tales documentos podrían convertirse en centrales para la investigación del Congreso. El comité está investigando, entre otras cosas, si las investigaciones gubernamentales contra Epstein se llevaron a cabo de forma insuficiente y si se pasaron por alto o ignoraron indicios de sus redes de influencia. El hecho de que el documento en cuestión haya formado parte de los archivos oficiales del Ministerio de Justicia durante años también plantea la cuestión de por qué ha recibido poca atención pública hasta ahora. Con la próxima audiencia de Bill Gates en mayo, es probable que esta cuestión llegue a un punto crítico. La cuestión central para el Congreso ya no es solo si Epstein y Gates discutieron proyectos conjuntos. Más bien, lo que importa es qué papel desempeñó realmente dicha financiación y si formaba parte de un sistema más amplio de influencia, acceso y camuflaje institucional. Pues nada. Nunca jamás nos enteramos de nada, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? ¿No? Por eso Sánchez nos tiene tanta manía, ¿verdad?
Total, no decimos una verdad ni aunque confundiéndonos. Madre mía, qué última hora reset hemos tenido hoy, ¿verdad? Qué última hora reset hemos tenido bueno, hoy. señor, espero que Espera, vuelva. espera. Estoy limpiando la pantalla porque nos coleccionamos las noticias y luego no encontramos nada de lo demás del ordenador. Como veis, calentito, 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 fuerte, 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 y así lo estamos viviendo. Y así estamos viendo cómo funciona el tema. No damos una nunca. ¡Oh! Entonces nos confundimos una cosa. Ay, ay, ay. Una cosa impresionante. No informamos, no investigamos, nada, 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 nada. Dicen muchas, demasiadas cosas, ¿verdad, chat? Esto es lo que hay. De hecho, es lo que hemos ido poco a poco comentando durante años, ¿no? Lo que iba a pasar, dónde íbamos a llegar. Y sobre todo algo que yo tenía siempre muy claro. Esta gente iba a morir con las botas puestas. Básicamente porque viven. Son parásitos que viven de las personas. Son parásitos que viven de las personas, ni más ni menos. Wow, chat. Wow. Wow. A ver qué noticias llegan mañana. Mañana es viernes ya. Imagino yo que la cosa, digo, no lo sé. Igual baja un poquito de tono, no lo sé, porque tal y como está el tema, igual nos llevamos a alguna, no sé. La verdad es que yo veo muy perdido a Trump, muy perdido toda esa facción y no sé hasta qué punto puede estirar este hombre, ¿no? Y hay una cosa que no estaba muy de acuerdo con el tema del señor este chino, ¿no? El llegar a unas elecciones, incluso a las de segundo término, con gente muerta a sus espaldas, no creo que le sea muy positivo, ¿eh? Porque antes sí que trababa todo por la patria, y todo por la bandera y todas esas cosas, pero ahora se da cuenta la gente que no es por Estados Unidos, que no se están matando por Estados Unidos, sino por otros países que nada tienen que ver, que ni siquiera es por el país y por la gente de su país, ¿no? Sino por los gobernantes y por lo que quieren hacer. Yo, sinceramente, ahí no estoy muy de acuerdo con el señor, con el chino. Creo que ya la gente cada día menos come carne podrida. Así que no lo sé. Pero no creo que pueda mucho más o no pueda llegar mucho más. Pero es una opinión, ¿eh? Es una opinión porque ya vimos, no sé si fue en esta semana, últimos de la semana pasada, que ya militares estaban poniendo el grito en el cielo, ¿no? De que no llevará a estadounidenses a morir por otro país, ¿no? Un besito nos mandan desde Bélgica. Consuelo, un besito para ti también. ¿Eh? Nunca jamás nos enteramos de nada, lo que os estoy diciendo. Es lo que os estoy diciendo. Nunca. Pero es lo que hay. Ahora, yo lo único que me da pena es la gente va a pasar mucho miedo porque no sabe de qué va la vaina. Y a no saber de lo que va la vaina, pues habrá miedo, habrá miedo porque no se enteran o no se quieren enterar, ¿vale? Así que hay elecciones en Estados Unidos, las de medio término. Sabes que a mitad, y a mí eso me parece bien, ¿eh? A mitad de legislatura se repregunta, vamos a decirlo así, al pueblo, en este caso estadounidense, si siguen teniendo el mismo número de, tanto en el Senado como en el Congreso, sería allí en la Cámara, para continuar con todo el poder o les van quitando poder. Que a mí me parece, fijaros, eso del medio término me parece muy bueno. Me parece muy bueno. El hecho de poder plantar o parar o frenar, ¿no? Pero bueno, entenderme. Yo no veo muy claro eso de que la gente al final siga comiéndose en que están luchando por Estados Unidos cuando no están luchando por Estados Unidos. O sea, no es su guerra, vamos a decirlo así. No es la guerra que le han implantado de algún modo. Pero bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Vuelvo a repetir. A ver, espíritu, a ver. Que me habéis mandado algo, a ver. Al Telegram. Ahora os lo digo y si no ya cambiamos. A ver. España, sorpresa en un pueblo de Lérida al ver en las calles un cañón del ejército. ¡Ay, la madre! Un cañón del ejército. A ver. Un cañón del ejército en un pueblo de Lérida. A ver qué pasa. A ver, a ver.
O sea, lo están transportando. Hombre, imagino que tendrán que dar algún tipo de explicación a esto. O sea, parece ser que el ejército está transportando cañones. Oh, la noticia de arriba, ¿cuál? La de... ¿Cuál noticia de arriba? A ver. Lo de Netanyahu, que están circulando en las redes fotos de Netanyahu eliminado por dron israelí en la sede del Mossad. Trump. Ah, la de Trump, ¿vale? Pero esto está interesante, ¿no? A ver, la de Trump. A ver, vamos a leer. El presidente de Estados Unidos ha nombrado a Erika Kim, viuda de Charlie Kim, como jefa de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Vaya, pero esta tía sabe algo del ejército. Erika Tren ayudará a asesorar a las Fuerzas Aéreas sobre temas que afectan a la academia. Pero vamos a ver, como una mujer de un tío que no tiene nada que ver con el... A ver, están zumbaos. A ver, una tía que no... A ver, es como si me pusieran a mí. Yo no tengo ni idea. Bueno, yo sí diría, vamos a por Sánchez. Pero otra cosa no les puede... No, estamos locos. O sea, no entiendo nada, de verdad. Ay, no tiene música. Luego nos pegan. Espera, vamos a quitar la música. Esto es impresionante. O sea, una tía, una mujer de un tío que porque sea importante y así importante, resulta que va a ser la jefa del ejército del aire. ¡Hay que joderse! ¡Madre mía! ¿Cómo no vais a perder la guerra? ¡Ay, la madre! Esto es alucinante. Y la gente esto, no sé, ¿no? No sé, pregunto, la gente esto no... Es bastante básico el entender, ¿no? O sea, sí, la vida de Kim como jefe de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Cojonudo. Sin palabras. Bueno, como la nuestra, ¿eh? No os creáis que... La champiñón, o sea, increíble.